Hola a todos quienes miran este vídeo, yo soy Zion, y como verán en el título del vídeo, esta es una comparación entre las dos últimas series de mi superhéroe favorito, Spider-Man. Obviamente me refiero a las series de Espectacular Spider-Man y Ultimate Spider-Man. Este será mi pequeño regalo de Navidad para ustedes, así que espero que lo disfruten. Quería hacer algo diferente, algo que no sea anime, así que reviendo algunos capítulos de esas series, comencé a darme cuenta de algunos aspectos en los que son muy diferentes, entre sí, como con el cómics, a pesar de ser ambas series de Spider-Man y relatar su vida en la secundaria. Los aspectos que se tomarán en cuenta son la historia, personajes, desarrollo de los personajes, relaciones entre ellos y otros detalles más técnicos. Además de que puede que hable un poco de los cómics, aunque como no soy un gran experto en este puede que me equivoque o me falte información, por lo que si pasa esto, les pido que me corrijan en los comentarios o agreguen más información. Pero antes de iniciar quiero aclarar una cosa. A diferencia que en mis comparaciones pasadas, la de los dorados, en la cual mi opinión no importaba mucho, ya que se comparaban acciones y logros, en esta ocasión se va a notar mi opinión, ya que esta es una comparación más amplia y compleja, y obviamente involucrará gustos y opiniones, los cuales les recuerdo no tienen por qué ser igual que las suyas. Primero iniciaremos con la historia, obviamente no les contaré la historia de estas series, ya que si están viendo este vídeo supongo que ya las han visto. La historia de The Espectacular Spider-Man toma elementos principalmente de los cómics Amazing, que es el primer cómic y algunos del universo Ultimate, pero aún así se toma muchas licencias a la hora del origen de los personajes, en especial de los villanos, no siendo en su mayoría, de ninguno de los dos universos, pero, ¿esto es malo? Claro que no, siempre y cuando sea bien pensado. Que el origen de la mayoría de los villanos se parte de los planes de las grandes cabezas del crimen, para mantener ocupado a Spider-Man y que no se meta en sus asuntos, funciona muy bien, el relacionar estos temas le da una mayor solidez argumental. Además de que hay una clara continuidad, cada vez que un personaje aparece se recuerda que fue lo que usó la última vez, esto permite que acontecimientos que ocurrieron en capítulos distintos se puedan complementar. Un claro ejemplo de esto cuando Electro electrifica la fórmula del Dr. Connor, lo que provoca que en el siguiente capítulo surja el lagarto. Además es una serie que es capaz de mantener un misterio hasta el final, como en el caso del Duende Verde, todo el mundo sabe que el verdadero es Norman, pero a lo largo de la serie nos intentan desviar y hacernos creer que es Harry, para que al final nos revelen la verdad, y de una forma fluida y entendible. También muestra de forma casi perfecta, lo difícil que es la vida de Peter, no solo por ser Spider-Man, sino todo lo que conlleva esto, tanto en su vida personal, como laboral y social. Que tenga deudas y una tía frágil a la cual cuidar, le da un toque muy humano y realista, haciendo que sea más fácil identificarse con él, esto es algo muy característico de Spider-Man y que esta serie plasma muy bien. Esta misma necesidad lo hace tomarse fotografías a él mismo como Spider-Man, para ganar dinero, por lo que tiene que trabajar de fotógrafo en el periódico, lo que hace que otros personajes como J. Jonah Jameson, tengan más protagonismo y lo conozcamos mejor. Pero esta misma necesidad de hacer este trabajo le trae profundos problemas, al ser siempre quien toma las primicias, y no llamar por ayuda a la policía, lo hace pasar por graves problemas con sus amigos. En la serie, la vida de Peter es igual o incluso más importante que las acciones heroicas de Spidey. Un punto que siempre ha estado presente en los cómics, pero no siempre en las series, ni siquiera en la de los 90 se expuso muy bien. Otro punto que explota bien la historia es el lado romántico, un aspecto que en muy pocas ocasiones es bien utilizado en las historias de superhéroes, la mayoría cuando lo utiliza cae en el tópico de la damisela en peligro, pero en esta serie es bien utilizada. Peter tiene profundos problemas amorosos, el no estar seguro de sus propios sentimientos es otro punto que lo humaniza enormemente. Este lado romántico se ve reflejado en el trío amoroso, de Peter, Liz y Gwen. Peter sufre constantemente de tríos amorosos: el indeciso, en los cómics con Gwen y Mary Jane, y el más recordado, con Black Cat y Mary Jane. Y el último aspecto que resaltaré de la serie, es que nos muestra distintas perspectivas de los personajes, al ponerlos en distintas situaciones, como a Peter con el simbionte, lo que transforma un poco su personalidad, lo hace más agresivo y violento. También está la forma en que Harry intenta ganarse la aprobación de su padre, incluso si esto lo llevaba a hacer cosas como ingerir la globulina verde, un guiño a la adicción a las drogas que tuvo en los cómics.
Personalmente no encuentro muchos aspectos negativos a la historia de esta serie, a algunos les molestó un poco el que Eddie Brooke haya sido un amigo de la infancia, en vez de un periodista inescrupuloso, como lo era en la historia original, pero yo creo que esto hacía las cosas más interesante para el personaje, ya que ahora no solo era Venom con un huésped X, sino que era el amigo de la infancia controlado por el simbionte. Además de que la relación entre Eddie y Peter fue sufriendo varias transformaciones y un desarrollo bastante interesante, pero no me quiero adelantar, esto va para el apartado de relaciones. Casi se me olvida, otro punto negativo de su historia es su final, fue bastante apresurado y forzado, dejando muchos asuntos sin resolver, como el romance de Peter y Gwen, y el asunto de la supuesta muerte del Duende Verde, pero se entiende todo esto debido a que se suponía que habría una tercera temporada en la cual se aclararían estos puntos, pero con la compra de Marvel por parte de Disney todo se fue al carajo con la cancelación de la serie. En cuanto a la historia de Ultimate Spider-Man, es original, es decir, a pesar de llamarse Ultimate Spider-Man, no tiene muchos elementos del universo Ultimate. Voy a ser bastante claro desde un principio sobre mi opinión en este caso, a mí no me gustó cómo se trató la historia en esta serie, siento que menosprecia enormemente al vecino amigable, al decir claramente que está en un nivel muy inferior que los Vengadores, siendo que este es verdaderamente uno de ellos. A pesar de que esto pasa en algunas ocasiones en los cómics, en la serie se recalca demasiado y de una forma muy negativa. El agruparlo con un montón de novatos refuerza esta idea, estos compañeros me dieron la impresión de que estaban ahí solo para colgarse de la fama del trepamuro y hacerlos un poco más conocidos, porque seamos sinceros, muy pocos los conocían, yo me acordaba de Puño de Hierro y Power Man, solo por el cómics de Guerra Secreta, y eso que apenas aparecieron y un capítulo de los Vengadores los héroes más fuertes del planeta. Es una historia que en la mayoría de las ocasiones no se puede tomar en serio, por estar tan saturada de comedia random, mucha comedia no es igual a buena comedia, en muchas partes es demasiada forzada, aunque no negaré que en varios momentos es graciosa, esto conlleva que se le quitó mucho de lo humano a los personajes, en especial a Spidey, despojándolo de los problemas económicos, románticos y sociales, tan característicos del personaje, y que destaque tanto de la otra serie, dejándolo la mayor parte del tiempo como un payaso que no puede dejar de hacer bromas. A pesar de esto, hay algunas cosas que rescato de esta serie en relación a su historia, y es que hay mucha participación de otros héroes de Marvel, como el Capitán América, Thor, Hulk, Iron Man, Wolverine, los Guardianes de la Galaxia, incluso Blade el cazavampiros hace una aparición. Pero, siento que abusaron mucho de esto, y a pesar de que Spidey siempre tiene mucho protagonismo, esto se vuelve muy monótono, y que todos estos personajes aparezcan como si fueran superiores a Spidey refuerza mi impresión de menosprecio hacia él. También aparecían villanos de otras series, como el Doctor Doom y Loki, pero creo que esto fue en desmedro de grandes villanos de Spidey como el Duende Verde, el Doctor Octopus y Venom, que pudieron haber dado mucho más. También hay partes en las que se vuelve un poco repetitiva, los cambios de mentes y las transformaciones en animales, tal vez una vez esté bien, pero repetirlo lo hace un poco aburrido. A esto se le suma que hay partes realmente subnormales, como la pelea contra Deadpool, o ver a Stan Lee luchar contra el lagarto y que lo presenten como un agente de SHIELD. Aunque también hay que rescatarle que hace referencias a elementos que en otras series nunca se han tocado, como la empresa encargada de limpiar los desastres de las luchas, y la utilización de la armadura de Spidey creada por Tony Stark, eso me recordó un poco a Civil War. Tampoco me gusta la idea de que sea un agente de SHIELD, le quita toda la espontaneidad al personaje, tiendo siempre que seguir misiones y reglas preestablecidas, obligado a responder ante otros personajes. Esto encuadra mucho la serie, y prácticamente le quita la esencia a la serie y a Spidey como personaje. Algo que sí me agrada, aunque no lo he podido ver, es que van a hacer una referencia directa al evento actual de los cómics, Spider-Verse, un macroevento, que hasta el momento he encontrado muy entretenido, el poder ver distintas versiones de Spidey es muy interesante, aunque por cada uno que aparece, 3 mueren. Pero no he visto cómo se trata esto en la serie, por lo que solo puedo decir, que por lo menos me gusta la idea. Si tuviera que elegir una de las dos historias, me quedaría claramente con la del espectacular Spider-Man. En Ultimate se intentó rescatar varios elementos que bien tratados hubieran quedado muy bien y le hubieran dado varios puntos, pero son tratados de una manera pobre y en ocasiones los sobreexplotan, demasiados cameos de otros personajes, y comedia demasiado forzada y random.
En cambio la de Espectacular es bastante fluida, con solidez argumental y que abarca múltiples temas de una buena manera. Ahora pasamos al apartado de los personajes. Primero comenzaremos con Spidey. Creo que en el Espectacular Spider-Man se caracteriza al mejor Spidey que haya visto fuera de los cómics, rescatando muy bien sus problemas económicos, sociales y románticos, creando un personaje muy humano con el cual cualquiera se puede identificar. También se representa muy bien el carácter y la personalidad del personaje, se ve claramente el lado nerd de Peter, utilizando su cerebro en las peleas y su sentido del humor que en lo personal me encanta, siendo irónico y sarcástico, todo en su justa medida. Su inseguridad e indecisión amorosa también están muy bien reflejadas. Además me gustó como la figura del tío Ben está muy presente, ayudándole en varias ocasiones, como en la lucha contra Venom, y a pesar de que todavía es doloroso para Peter es una continua fuente de valor e inspiración, su recuerdo le ayudó a seguir siendo Spider-Man en los momentos más difíciles, como lo fue luego de la pelea contra el lagarto, momento en el cual Peter estuvo a punto de remover todos sus poderes para recuperar su vida normal. En fin, es un Spidey que lleva muy bien puesto el lema que un gran poder conllevar una gran responsabilidad, y como agregó Mary Jane a la frase, un gran sacrificio. Otro punto muy bueno que tuvo la serie es que le quitó lo aburrido a Peter, es decir, le dio mucho más dinamismo a su vida, y esto es algo que en otras series se intentó hacer, pero no se logró muy bien. Por ejemplo, en la serie de los 90, Peter sin la máscara como que no tenía mucha gracia, todos esperábamos que se pusiera el traje y se fuera a pelear con los villanos. En esta serie, no pasó lo mismo, la vida de Peter era tan interesante que no necesitaba ponerse el traje y la máscara para mantenerte interesado en la serie. En cuanto al Spidey de Ultimate, es uno al que se le transformó completamente la personalidad, es prácticamente un payaso que no puede estar serio por más de un minuto, lo peor es que en vez de ser muy gracioso es bastante irritante, ya que su humor no es como el original, es decir, sarcástico, irónico y burlón, sino que hace una broma de lo que sea, y para mi gusto, el Spidey del espectacular Spider-Man es más gracioso, ya que su humor es más fluido y natural, en cambio que en Ultimate es muy forzado y random. Si los productores de Disney querían hacer una comedia hubiera preferido que hicieran una con alguna idea original, no tienen por qué bastardizar y deformar a un personaje y una franquicia ya bien definida, probablemente sea por esto que esta serie es tan rechazada por los fans del arácnido. Sé que ya muchas personas lo han dicho, pero es verdad, romper la cuarta pared y hablar con el público es algo que debieron hacer para Deadpool, no para Spidey. Su situación cambia en todo sentido, ya no tiene los problemas que son característicos del personaje, no tiene líos amorosos, ya que el amor aquí no se toca, aquí tampoco tiene los problemas económicos que lo hacían más cercano, destruye su casa, y en menos de un minuto ya le dan una nueva, incluso los problemas sociales no resaltan tanto, no tiene tantos problemas con sus amigos por ser Spidey, y el bullying es casi inexistente. Además de que en raras ocasiones se le ve en otras facetas, así como cuando en otras series es poseído por el simbionte. Los momentos en que tiene que ser inteligente se ven excesivamente forzados, ya que la mayoría del tiempo lo plantan como un idiota. Personalmente no me agrada este personaje, pero tal vez sea porque en comparación con otros Spideys, no solo el espectacular, comparado con el de la serie de los 90 o incluso el de Spider-Man la serie animada de principios del 2000, es un Spidey muy decepcionante, que no cumple con los elementos característicos del personaje. Un personaje que considero bastante importante, y que le da una mayor estabilidad al personaje de Peter es la tía May. En el espectacular, me agrada, es un personaje que ayuda a reflejar muy bien los problemas de Peter, es realmente conmovedor cuando admite que no tiene dinero para pagar las cuentas y tiene que elegir cuál dejar para después, y Peter no puede hacer nada al respecto. Además que ser una viejecita indefensa y débil, acentúan las preocupaciones de Spidey. Pero en Ultimate, se siente muy lejana y ausente, y el que sea tan enérgica y juvenil quita mucha tensión y dramatismo a Peter. Este es otro personaje al cual le cambiaron drásticamente su perfil. Aunque encontré interesante el que intentaran emparejarla, pero no con Coulson, no me gusta esa pareja, supongo que esta idea surgió porque en los cómics ella se volvió a casar. Ahora, con la pelirroja, Mary Jane Watson. Para ser sincero, en ninguna de las dos series me complace realmente este personaje, es muy decepcionante ver cómo se trató a la otrora esposa de Spidey. Aunque en el espectacular tiene un poco más de protagonismo, no se le perfiló como un personaje tan potente y principal, fundamentalmente porque el mayor interés romántico era Gwen Stacy, pero hablaremos más delante de este personaje.
En rasgos generales no destaca demasiado, se suaviza un poco su personalidad, pero cumple con los rasgos más clásicos del personaje: aspirar a ser actriz, ser seductora y aunque de manera ligera, ser un apoyo emocional. En cuanto al Ultimate, hay un cambio rotundo del personaje, tiene diferentes objetivos, ya no quiere ser actriz, sino que periodista, tampoco es un foco sentimental, lo cual en lo personal es un elemento desperdiciado. Cuando la presentaron como amiga de la infancia me pareció bien, pero como la serie no apunta al romanticismo es hacer un cambio interesante, pero no utilizarlo. Este personaje refleja muy bien algo que no me gustó de la serie: se intentó innovar y ser creativo, lo que me agrada, pero no se supo hacer cambios adecuados y que dieran un aire fresco y agradable, sino que fueron cambios que más bien causaron molestia y rechazo, no por hacer cambio, sino que por hacer malos cambios. En Espectacular se manejaron mucho mejor los cambios, los nuevos orígenes de los personajes los hacían mucho más interesantes. Otro sustento para Peter es su amigo Harry, a pesar de tener más o menos el mismo contexto de chico millonario que tiene todo, menos la atención y el reconocimiento de su padre, la forma en que se desarrolla este personaje es distinta. En el Espectacular es del tipo perdedor que intenta ganarse a los más populares con el dinero, y esto hace cambiar su relación con sus verdaderos amigos. Es un personaje que ayuda a mantener el misterio sobre la verdadera identidad del Duende Verde, por lo que es un personaje relativamente bien llevado. En cambio en Ultimate, tiene un toque más depresivo: la idea de que él fuera Venom no estaba mal, solo que fue muy desperdiciada, pudo haber provocado muchos momentos épicos y emocionantes, pero no ocurrió nada de eso. El último personaje que tienen en común que analizar es Hey Jonah Jason. Pienso que el que Peter trabaje o no para él, es un elemento decisivo para este personaje, ya que en Espectacular, vemos a un Jason más carismático, ya que no solo lo vemos gritando y acusando a Spidey, sino que también vemos su faceta como el CG mandón y autoritario, que muchas veces dice cosas ilógicas y que siempre anda a un ritmo apresurado. Esto es algo que no se ve mucho en Ultimate, ya que solo se deja como un personaje irritante en un monitor acusando a Spidey por todo. Aunque creo que en ambas series se refleja bien la faceta de padre preocupado y orgulloso. Ahora, quiero analizar a los personajes particulares de cada serie, comenzando con Gwen y su padre. Esta Gwen es distinta a los cómics, ya que le dan un toque más intelectual y tímida. De hecho me recuerda a Carly Cooper, una de las últimas ex de Spidey en los cómics, pero con un carácter menos marcado. Es un cambio que en general no me desagrada, ya que logra crear una mayor conexión con Peter, aunque nunca pude ver esa relación que demuestre el por qué Gwen es el gran amor en la vida de Spidey. Aunque debo admitir que este personaje pudo haber dado mucho más, porque a diferencia que en la serie, en los cómics es un personaje que tiene un cambio muy marcado, pasando de chica popular algo mimada que tenía todo lo que quería, a una chica amorosa y tierna. En la serie me dio la impresión de solo ser la amiga de la infancia que intenta escapar de la friendzone. Por su parte, el oficial Stacy está bien representado, un hombre justo y responsable que se preocupa por su hija. El capítulo en el que es chantajeado por Doc Ock, nos muestra la profundidad del personaje, y los dilemas a los que tuvo que enfrentarse. Un personaje que sí me decepcionó un poco en esta serie es la Gata Negra. Se planteó lo más simple de esta: la gata no es solo una ladrona, sino que también una amiga, una compañera contra la lucha del crimen y una amante. Un personaje un poco desperdiciado y que pudo haber sido mucho mejor aprovechado, siendo que es uno de los tres grandes amores del trepamuros, y la primera persona a la que le ha revelado su identidad. En contraposición de Liz, que es un personaje al que se le da mucha importancia a pesar de no ser tan destacada en la historia de Spidey, pero aún así fue algo que me gustó, además de que esto forma un triángulo amoroso, algo poco conocido sobre Spidey, pero a la vez muy característico de él, mostrándonos los conflictos que tuvo que enfrentar entre sus sentimientos y la aceptación social. Ahora hablemos un poco de sus enemigos. Estos son los enemigos clásicos de Spidey: el Duende Verde, Doctor Octopus, Venom, Kraven, el Lagarto, los seis siniestros en general. Cada uno de ellos tiene su propia historia y objetivos, y Spidey solo es una piedra en su camino, lo que los hace personajes más profundos, ya que tienen una razón para hacer lo que hacen, y sus nuevos orígenes se sintieron muy naturales. Aunque sí hay personajes que tienen muchas fallas, el Duende Verde es más interesante sin el disfraz, y es más molesto que gracioso con él. El cambio tan brusco en la personalidad de Doc Ock de un buen tipo a uno que quiere conquistar el mundo, parece un giro un poco forzado y con falta de motivación. No se expresa la profundidad del personaje. Los que hayan leído Superior Spider-Man me entenderán.
En Ultimate supongo que los personajes a analizar son el equipo de Spidey. Cada integrante tiene su personalidad tan marcada que pueden caer en simples estereotipos, esto por sí solo no tiene por qué ser malo, lo malo es la forma en que le intentaron dar desarrollo a los personajes, cada personaje tiene un capítulo en el cual se nos cuenta su historia, pero pasando ese capítulo, eso ya no importa, se deja totalmente de lado, incluso el pasado de Spidey es dejado de lado, el tío Ben casi ni es mencionado, solo en uno o dos capítulos. No hay un desarrollo de personaje, ya que al dejar su historia de lado no hay un avance y siempre son los mismos. Si aprenden algo en un capítulo, al otro lo olvidaron. No iré uno por uno, porque sería muy largo, pero de forma general, Puño de Hierro y Power Man, me agradaron un poco, no son molestos y le dan equilibrio al equipo, White Tiger no es realmente muy interesante pero es la única que intenta darle un toque de seriedad al equipo, y Nova es bastante molesto, intentaron plantearle una rivalidad con Spidey pero más bien parecía una pelea de niños de 5 años que buscan llamar la atención. En cuanto a los agentes de SHIELD están claramente basados en los de las películas, personalmente no los encontré muy interesante, ni siquiera a Nick Fury, pero no son realmente malos personajes, solo que a mí no me llamaron mucho la atención. Ahora en cuanto al desarrollo de los personajes iré más rápido, debido a que ya hablé de los personajes. El desarrollo en espectacular se da principalmente en Peter, Gwen y Liz, el triángulo amoroso, un proceso en el cual se dan cuenta de sus verdaderos sentimientos, pero a la vez se encuentran atrapados en un contexto específico que no los deja expresar lo que sienten, me refiero a la relación de amigos de la infancia de Gwen y Peter, y el puesto de chica popular de Liz. Es un desarrollo algo lento el que se da en los demás personajes, aunque se da en todos ellos, incluso G. Jonah se ve afectado por lo que le ocurre a su hijo, lo que incrementa aún más el odio que le tiene al trepamuros. Incluso las relaciones entre los villanos son interesantes, cómo se unieron los 6 siniestros y cómo cambian a algunos miembros. El ejemplo más claro de desarrollo en un villano es el Hombre de Arena, aunque me pareció un poco forzado, pero me gustó la referencia al Hombre de Arena como héroe, siendo que llegó a ser parte de los Vengadores. En cambio, como ya dije anteriormente, el desarrollo de personajes en Ultimate es muy pobre, casi inexistente, debido a la escasa continuidad que se da a sus historias. Personajes que siempre son iguales, y que cambian solo en el capítulo que protagonizan y nos cuentan sus historias, pero vuelve a ser el mismo de siempre al capítulo siguiente. Da más la impresión de ser una serie de mini capítulos en vez de una conectada. Ahora pasando a un punto muy importante a mi parecer, las relaciones entre los personajes, ya que son estas las que van moldeando las personalidades de los personajes y dictando, en algunos casos, sus acciones. En espectacular, se forman varias relaciones muy interesantes, las cuales son distintas a la historia original, por ejemplo el hacer a Eddie Brock y buen amigos de la infancia de Peter y compañeros científicos, hace sus relaciones más interesantes, esto se ve más claramente cuando Eddie se transforma en Venom, dándole una profundidad mayor a la lucha contra este enemigo, además el que Venom ataque a las personas más queridas de Peter y que quiera revelar su identidad fue muy bueno, dando mayor emoción a la serie, sumándose a esto el hecho de que como el simbionte estuvo unido a Peter, él conoce los verdaderos sentimientos de Peter, incluso mejor que el mismo arácnido. En el caso de Gwen siendo la chica linda e inteligente, pero que no puede salir de la zona de amistad fue un aire fresco que me gustó ver, pero como ya dije esta relación pudo haber dado mucho más, no pido que muestren los profundos cambios de Gwen y su impactante muerte, pero sí que explotaran de mejor manera la relación y que marcaran un poco más su personalidad, para que no quedara como el cliché de la chica linda, inteligente y tímida, que tiene miedo de declararse. Quiero detenerme un segundo para aclarar algo, a mí no me molesta que hagan cambios a la historia original, es tonto siempre hacer lo mismo, el punto es si esos cambios funcionan o no lo hacen, para mi gusto en espectacular estos cambios sí funcionan y le dan un aire fresco a una historia ya muy conocida, en cambio en Ultimate los cambios son tan drásticos y poco fluidos que entorpecen el disfrute de la historia, depende mucho de una comedia muy deformada y de la intervención de otros personajes, es como si solo Spidey y su grupo no fueran suficientes para darle un progreso a la serie, y necesitara ayuda externa, por eso que aparecen tantos personajes de otras series, cuando la realidad es que Spidey solo puede sostener una buena serie, lo que ha sido demostrado en varias series, como la de los 90 y en espectacular. Volviendo al aparado de relaciones, y continuando con la misma serie, la relación Harry y Norman es básicamente la misma que todos conocemos, pero a la vez tiene un toque refrescante con la duda de quién es verdaderamente el Duende Verde.
Aunque es una relación que se pudo haber explotado más con un mejor uso del abuso de la globulina por parte de Harry, pero es gracias a esto que vemos cómo va cambiando el personaje de Harry. La relación con la tía May, un aspecto muy importante en la vida de Peter, muy bien reflejada, por una parte, la tía cariñosa y preocupada, pero débil y enfermiza, y el sobrino siempre preocupado de ella, con la frustración de no poder hacer nada por ella a pesar de tener superpoderes, no puede ayudarla con su deteriorada salud y problemas financieros, bastante bien llevada. En cambio, en Ultimate las relaciones que se dan no son muy fluidas, la relación con el equipo comienza algo forzada, y llena de fricciones, y es bastante cambiante, hay veces en la que lo aceptan como líder y siguen sus orden, y otras en las que no lo hacen, hay momentos en que demuestran un buen trabajo en equipo, pero al capítulo siguiente fallan completamente en ello. Ver a Spidey como un perro de Shield es algo que no me agrada, a pesar de que en los cómics ha ocurrido en más de una ocasión, pero siempre por un bien mayor en casos de crisis, no como un subordinado permanente. La relación con la tía May es muy superficial, y no es suficiente como para darles trasfondo a los personajes, lo que hace a esta tía May algo olvidable, por su poco aporte y escasas apariciones. La relación con Fury es muy dispareja, en algunos episodios este demuestra tener confianza y algo de aprecio por Spidey y el equipo, y en otros es muy desconfiado, pero esto es algo típico en este personaje, ya que tiene la peculiaridad de dar confianza, pero siempre mantenido por una ola de misterio. Ya saltando a los aspectos más técnicos, la animación de ambas series es buena, en Espectacular se sentía un poco extraño al principio, pero una vez te acostumbras es muy buena, aunque tiene ciertos desperfectos, pero nada que te impida disfrutar de la serie. Por su parte, la animación de Ultimate es excelente, muy buena y fluida, es mejor que la de Espectacular, aunque en esto tal vez influya el estilo distinto que se les quiso dar las series, y los años de diferencia que hay entre ellas. En lo que respecta al estilo de dibujo, aquí depende mucho de tus gustos, a mí en lo particular me gustó un poco más en Ultimate, principalmente porque en Espectacular hay ciertos momentos donde las articulaciones se ven muy mal y parecen marionetas, pero en términos generales no es mala, no es un factor que te impida disfrutar de la serie, pero en Ultimate me gustó más, a excepción de Peter, pero eso es solo gusto personal. En cuanto al doblaje, me refiero al latino, en el caso de Espectacular me quito el sombrero ante los actores de voz, cada voz está muy bien en su papel, son muy expresivas, en especial el cabeza de red, se transmiten muy bien las emociones. Por su lado en Ultimate las voces son muy básicas y no desprenden mucha emoción, esto es muy notorio, especialmente en una serie que apunta a que su fuerte sea el humor, la voz de Spidey tiene el mismo tono de voz para casi todas las escenas, algo imperdonable para un personaje que es el centro de los chistes, les recomendaría más que la vieran en inglés, Drake Bell hace un buen papel doblando a Spidey. En cuanto a las bandas sonoras, no son tan memorables, excepto en un aspecto, uno que Espectacular consiguió con mucho éxito, pero que Ultimate ni siquiera se esforzó en intentar hacerlo, me refiero al opening, en Espectacular es increíblemente pegajoso y yo creo que entrará a la historia grande de Spidey, junto a la icónica canción de la serie de los 60. Pero en lo que se refiere a soundtrack no hay nada muy destacable en ninguna de las dos, a excepción del opening como ya dije, y les dejo el link en la descripción por si quieren verlo. Para finalizar, está bastante claro que mi preferida es Espectacular, no digo que Ultimate sea una porquería, yo le daría el premio al esfuerzo, aunque otros podrían decir que por esforzarse en hacer mal la serie. A pesar de lo que muchos puedan pensar, yo no hice este vídeo pensando en resaltar los puntos buenos de mi serie preferida y solo tirarle mierda a la otra. De hecho, rescato que Ultimate Spider-Man recoge muchos elementos que nunca habían sido tomados anteriormente, el gran número de apariciones de otros personajes, o por último el esfuerzo por intentar darnos algo diferente, solo espero que ver cómo lo harán con los capítulos relacionados con Spider-Verse, ojalá y resulte bien, ya que es una muy buena idea si es bien llevada puede dar mucho éxito. Como reflexión final, Espectacular me da la impresión de ser una serie muy bien planeada, realizo los cambios justos para darle un aire fresco, siendo innovador pero respetando los elementos fundamentales. En cambio Ultimate me pareció una serie que no estaba basada ni en cómics, ni series anteriores, sino que en las películas, pero ni siquiera en las de Spider-Man, sino que en las del universo de Marvel, al darme la impresión de que buscaban hacer un gancho con los Vengadores, especialmente por la relación con Shield y la aparición constante de Vengadores, que eran prácticamente idolatrados, pero esta es mi manera particular de ver las cosas.
Bueno, este ha sido el vídeo, es un poco más largo de los que estoy acostumbrado a hacer. El próximo vídeo tal vez continúe con el análisis a la saga de Saint Seiya, pero si tienen una mejor idea déjenla en los comentarios. Solo me queda desearles un feliz fin de año y que disfruten estas fechas de celebración. Nos vemos.